Buenos días, Iglesia, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús los esté acompañando en este nuevo día y en este nuevo comienzo de semana. Justo en el pasaje anterior de hoy se hablaba de las señales que anticipaban el fin de los tiempos, y desde el pasaje de hoy podemos ver sobre el tiempo del fin, cuando vuelva el Señor. Por eso Jesús explica mediante diferentes parábolas cómo será ese día. En el día de hoy hay demasiadas sectas que hablan sobre el fin de los últimos tiempos. Hay series documentales sobre falsos profetas que se autoproclaman el Mesías, diciendo conocer la fecha exacta de la segunda venida del Señor. Hermanos, Jesucristo volverá. Es su promesa y está escrita en la palabra. Y nosotros como hijos suyos debemos esperar. Debemos estar preparados para esa segunda venida. Esto es una promesa fáctica, segura, palabra de Jesús. Ahora, sobre el día y la hora, nadie, absolutamente nadie, salvo Dios Padre, lo conoce. Veamos el versículo 36 de hoy. Pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Más claro, imposible. Que viene Jesús es algo seguro, pero sobre el día y la hora, ni los ángeles del cielo, ni aun el Hijo lo sabe, sino solo Dios Padre. Es por eso que en estos últimos tiempos no debemos caer en las palabras de falsos profetas. Debemos estar más despiertos que nunca, edificando nuestra fe sobre la palabra y en oración perseverante. En el pasaje que vimos el pasado sábado, Mateo 24, 1 al 14, decía que iban a aparecer muchos falsos profetas, que oirán de guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá hambre y terremotos por todas partes, etc. Viendo estas cosas, nosotros decimos que vivimos en el final de los tiempos, pero en la época de Juan en el Nuevo Testamento ya venía anticipando él también que estaban en el fin de los tiempos. La anticipación de la segunda venida podríamos llamarla como el fin de los tiempos, pero nadie, absolutamente nadie, sabe sobre el día y la hora de ese día. Y a partir del versículo 37, Jesús compara esta segunda venida con la historia de Noé y con la parábola de los mayordomos. Veamos el versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que todos comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ustedes se preguntarán, ¿está mal comer, beber, casarse? No, son cosas básicas en la vida del ser humano. Pero ¿cuál fue el problema? Que solo estaban preocupados en esas cosas y no en lo espiritual. No se daban cuenta hasta que cayó el diluvio y se los llevó a todos. No pudieron comprender hasta el final sobre la obra de Dios, sobre la obra espiritual. Y el Señor dice en el pasaje de hoy que así será la segunda venida. ¿En qué cosas se están enfocando hoy? ¿Están pudiendo escuchar, comprender, ver la obra de Dios, la obra espiritual de Dios? ¿O solo viven preocupados en las necesidades terrenales y carnales únicamente? En el versículo 40 dice, en aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Tanto el hombre en el campo como la mujer en el molino habrán sabido que ese era el momento para irse. Claramente no lo sabían. En el versículo 42 dice, velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada en su casa, explica el versículo 43. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nadie sabe sobre el día y la hora. Por más que cerremos bien la puerta, pongamos alarmas, cámaras de seguridad, nadie sabe en qué momento entra el ladrón. Así será la segunda venida del Señor. Es por eso que no debemos bajar la guardia, debemos estar siempre despiertos de que son los últimos tiempos en que el Señor volverá sin previo aviso.
En Génesis capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Seguramente muchas personas veían a Noé armando el arca y se burlaban de él, pero Noé no miraba a las personas sino a Dios. Dice la palabra, caminaba junto a Dios, es decir, estaba con Dios. Espero que todos andemos en el Señor. Por más que nos critiquen por ser cristianos, aferrémonos a la fe en Cristo hasta el final, porque los que esperan hasta el final dicen que serán los salvos. Escuchemos de Dios, veamos su obra, abramos nuestros ojos espirituales para poder estar despiertos, esperando con ansias la segunda venida del Señor. Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana.